Stephanie Heller es la jefe de la subdelegación del 6R para nuestra región. Ella hace parte de múltiples visitas aquí al departamento de Arauca y ha estado muy vinculada con las principales problemáticas que ocurren en nuestro territorio. La Cruz Roja Internacional pues es garante de los derechos humanos, actúan con neutralidad en el territorio, pero ellos hacen una cantidad de cosas que ustedes que nos están escuchando quizá no alcanzan a dimensionar lo que hace la Cruz Roja Internacional. Hemos querido llamarla, hablar con ella, tener un diálogo tranquilo con ella para que nos explique principalmente, Stephanie, qué hace la Cruz Roja Internacional en departamentos tan conflictivos como Arauca. Pues antes de todo, Miguel, muchísimas gracias por recibirme el día de hoy. De hecho, el Comité Internacional de la Cruz Roja, o CICR, lleva más de 50 años trabajando en Colombia y la especialidad del CICR es justamente trabajar en zonas de conflicto. Tenemos un mandato que es de preservar el derecho internacional humanitario, que es el derecho que establece las reglas que prevalecen en un conflicto armado, en la guerra, porque hasta en la guerra hay límites, hay unas cosas básicas que las diferentes partes al conflicto tienes que respetar, como el hecho de distinguir entre un objetivo militar legítimo, entonces entre el enemigo y la población civil que siempre tiene que ser protegida. También asegurar que los servicios de salud puedan funcionar sin ninguna interferencia de ninguna de las partes al conflicto, porque pues la salud es un derecho fundamental y debe ser preservado hasta en las situaciones de conflicto. El trabajo de la Cruz Roja Internacional es entonces articulado en dos ejes. De una parte, lo que es el fundamento en vínculo con el derecho internacional humanitario es el diálogo, que siempre es bilateral y confidencial con todas las partes al conflicto, que sea policía, ejército, las guerrillas, grupos paramilitares, personas que se han involucrado en los conflictos armados en Colombia, para hablar de forma confidencial y solamente pues de forma bilateral sobre alegaciones que podemos haber recibido para tratar de resolver casos, tratar de prevenir más violaciones del derecho internacional humanitario o ayudar a dialogar para resolver unas situaciones que pueden surgir. Y obviamente, aparte de ese diálogo, pues tenemos el área de asistencia donde podemos pues brindar una ayuda para las comunidades más afectadas por los conflictos armados, que sea en términos de provisión de agua, acueducto, renovaciones de una escuela, de un puesto de salud, formaciones en primeros auxilios para comunidades, pero también para los portadores de armas, para que tengan también ellos la capacidad de responder a sus propios heridos, talleres sobre cómo actuar en zona de conflicto, en caso de enfrentamiento, en caso de presencia de artefactos explosivos, y también pues unas iniciativas para ayudar a unas comunidades cuyas fuentes de sobrevivencia pueden haber sido afectadas por el conflicto, entonces unas iniciativas comunitarias que pueden ayudar justamente a estas comunidades que han sido afectadas. Entonces siempre esos dos ejes van de la mano, porque dar solamente una respuesta de asistencia sin tratar de abordar los temas de raíces con los portadores de armas, pues tendríamos que estar siempre ahí. Ojalá no necesitemos un día estar presente o solamente ya para seguir abordando los temas que pueden seguir más allá de un conflicto, pero mientras estaremos, seguiremos siempre en esas dos líneas. Stephanie Heller nos acompaña a esta hora en el programa Al Aire. La hemos llamado para hablar de esa misión tan importante que hace el CICR en Colombia. Tenemos en cuenta que son más de 8 millones de víctimas las que hemos tenido en nuestro país en los últimos años. Y Arauca no es ajena a este tipo de situaciones lamentables. La gente nos preguntaba la otra vez en el programa, bueno, ¿y por qué en cada liberación, cuando hay secuestrados, por qué siempre vemos el logo de la Cruz Roja Internacional? ¿Cuál es el papel que hace la Cruz Roja Internacional en momentos en los que son liberadas estas personas? Ustedes le llaman retenciones y comúnmente pues en nuestro país le llamamos
secuestrados. Ahí hay una diferencia que quisiera también que nos explicara, porque es intencional que se le dice retenciones, ¿no? Porque hay un marco jurídico internacional que así lo amerita, pero ¿qué hace la Cruz Roja en esas liberaciones? ¿Por qué siempre vemos chalecos de la Cruz Roja ahí? Pues justamente el papel del CICR como organización humanitaria neutral, imparcial, independiente, pues tenemos la posibilidad de ofrecer nuestros servicios como intermediario neutro para los diferentes actores armados. Entonces, típicamente en el caso de una liberación, los diferentes actores armados no quieren dejar pues las personas eh, así sueltas, toca entregarlas a unas personas. Ustedes saben también que en el marco legal colombiano, muchas, o sea, no es legal para la población, para la gente, las organizaciones, pues tener algún contacto con los actores armados, lo que no es el caso para el CICR. Estamos autorizados, no podemos eh, enfrentarnos a problemas legales por tener ese diálogo con los actores armados. Y quiere decir también que, por ejemplo, en el caso de la fuerza pública, saben que tenemos este papel y no pueden, por ejemplo, interrogarnos después de salir de una zona, de quienes vieron, de dónde estaban ubicados, etcétera. Entonces, hay ese respeto. Eso está en el documento que se llama el Acuerdo de Sede, que es entre el CICR y el gobierno colombiano, que reconoce que tenemos ese papel y que podemos dialogar con los actores armados. Entonces, durante las liberaciones necesitan unos intermediarios neutrales, muy a menudo está también pues Defensoría del Pueblo o la Iglesia. Entonces, estamos ahí para garantizar pues que recibimos las personas, en qué estado de salud están en el momento en que los recibimos y ayudamos al restablecimiento de los vínculos familiares. Estabas mencionando, Miguel, que hablamos de retención. Y eso justamente por un marco legal. El marco legal al cual nos apegamos como Comité Internacional de la Cruz Roja es el derecho internacional humanitario, o sea, que son los convenios de Ginebra, los protocolos adicionales de los convenios de Ginebra, y no se considera la figura de un secuestro en los conflictos armados, se habla de retención por parte de los actores armados. Entonces nosotros siempre nos apegamos al marco legal que nos da las indicaciones de nuestro trabajo, que nos rige, y entonces en este orden de ideas siempre vamos a hablar de retención. No miramos tampoco el motivo por el cual la persona había sido retenida, si esa persona tenía algo que ver con el conflicto o no, no nos compete a nosotros. Obviamente después el marco legal colombiano tendrá su forma de abordar el tema, sus consecuencias o lo que sea, pero de parte de nosotros lo que nos importa en ese momento es asegurarnos que la persona está en un buen estado de salud y que pueda ser reunificado con sus familiares, con sus seres queridos. En el momento también en que se diera una retención, pues obviamente muy a menudo los familiares nos contactan. Nosotros eso también es algo importante de clarificar porque a veces genera muchas expectativas. No podemos negociar una liberación de una persona, pero sí podemos es recordarle siempre a los actores armados cuáles son sus obligaciones, la importancia del vínculo familiar, de poder informar los familiares de la importancia del trato en cualquier retención. Y obviamente también si hay unos temas, a veces puede haber una persona retenida que tenga unas necesidades de salud específicas, pues también poder ser ese puente para ayudar a que esta persona pueda recibir la atención en salud que necesite o el tratamiento de salud, por ejemplo, que pueda necesitar. Eso sí entiendo muy bien que para muchas personas puede ser un poco frustrante porque se imaginan que vamos a negociar y pedir que la persona salga, pero obviamente hay un marco en el cual tenemos que ubicarnos y que no nos da la potestad, para decirlo así, de pedir la liberación, pero sí un trato digno, respetuoso, con un trato, sí, trato digno y respetuoso para las personas y ojalá poder mantener un contacto con los familiares. Stephanie, ¿usted de qué país es? Yo de Suiza. Bueno, comparando Suiza con Arauca, hay un margen tan largo como la distancia que tenemos entre ambos continentes. Cuando usted llega a Arauca, porque pues sabemos que viene con frecuencia a Arauca, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza comparándolo con su país?
¿Qué piensa de Arauca cuando toca el territorio de Arauca? Eh, pues lo que tenemos en común cuando empezamos a mirar el pie de monte y empezamos a ver esas montañas, eso sí se parece un poquitico a Suiza, pero ahí acaba, acaba lo parecido. Yo creo que, o sea, nosotros tenemos una oficina en Saravena, es la oficina más antigua del CICR en Colombia, que nunca se ha movido a otra parte. Entonces, cuando yo llego a Saravena, yo creo que la primera cosa es la calidez de la gente llanera. Creo que son, bueno, en Colombia en general, toda la gente es muy amable, muy acogedora, pero yo creo que los llaneros tienen su toquecito de acogedor y que siempre van a dar una bienvenida. El calor, eso sí, hace bastante calor en Arauca. Yo creo que también para mí que vengo de un país que es también de muchas montañas, pues obviamente lo veo especial, excepto para la parte de justamente del piedemonte, muy plano y una belleza de la naturaleza, la cantidad de aves, los chigüires, eso siempre me deja fascinada, me encantan los chigüires. Y, y no, una gente muy linda, muy hecha para adelante y con una gran resiliencia y eso sí, siempre pues algo de, no quisiera decir tristeza por ver las consecuencias del conflicto, porque al fin y al cabo cuando uno ve la resiliencia de las personas y esa mentalidad, como decía, hecha para adelante y de querer buscar soluciones, no es tristeza lo que uno siente, al contrario le da una esperanza, pero a mí siempre me da mucha felicidad por venir en tierra araucana. Precisamente sobre eso quería preguntarle y por eso antecedí la pregunta, porque tantas cosas bonitas que tenemos en Arauca, en Colombia en general, pero tantas cosas tan bonitas y ver una sociedad como Suiza, como Suecia, como todos estos países digamos, de una manera más civilizados, más resuelven sus conflictos de una manera diferente. Obviamente nos llevan muchos años de historia, pero al contrastar todos esos sentimientos bonitos que usted describe, ¿qué piensa que puede pasar con Arauca? ¿Qué nos puede llegar a hacer falta para poder alcanzar siquiera tener una sociedad un poco más humanitaria, mucho más igualitaria? Uy, eso ya se vuelve una pregunta muy filosófica y ojalá tuviera la respuesta, pero creo que si la tuviera muchas más personas la tendrían y no estaríamos en esta situación. Al final, ¿cuál es la solución? Yo desgraciadamente no sabría decirlo, pero yo creo que una cosa muy importante y no únicamente a través de nuestro trabajo como Cruz Roja Internacional, pero creo que el diálogo, mientras nos hablamos entre las diferentes partes, pues nos entendemos, podemos encontrar soluciones. Entonces yo creo que mientras mantenemos unos canales de comunicación abierta, que buscamos hablar de las cosas, siempre se puede encontrar unas soluciones. Yo creo que eso es un primer punto. Eh, buscar también, sí, en la búsqueda de solución quisiera hablar pues de un tema también que tiene un poco de vínculo con lo que hablamos antes, pero el tema de los desaparecidos. Colombia es uno de los países con más desaparecidos, según las cifras, entre 80 y 120.000 desaparecidos según las fuentes en relación con los conflictos armados. Y ahí quería dar un ejemplo. Yo siempre recordaré, trabajé también en Medellín con el CICR en 2016-17 y ahí hicimos varias recuperaciones humanitarias, que son cuando se recobran los restos de personas que fueron desaparecidos a través del conflicto, a raíz del conflicto, y donde se puede ubicar el sitio donde fueron enterradas, se puede hacer la recuperación del cuerpo y poder entregarlo a los familiares. Una cosa también una conclusión que yo saqué de esas experiencias, en el momento en que entregamos los restos a los familiares, nadie que haya visto ha tenido un discurso de odio. Y yo creo que también en eso poder saber lo que ha pasado, poder cerrar ciclos, que eso viene también a través del diálogo, creo que son cosas que ayudan también a sanar las heridas, personas que han muerto, que han desaparecido, pues uno no logra hacerlas revivir, pero por lo menos limitar las consecuencias de los conflictos para la población, para las familias que puedan tener por lo menos
esa paz de saber dónde están ahora los restos de su hijo, de su esposo, de la hermana, de la tía. Esas son cosas también que ayudan a alcanzar, quizás no la paz con P mayúscula, pero una paz interna para las personas y eso es una lección importante que saqué de esa experiencia justamente con familiares desaparecidos. Ninguno me ha dicho en ese momento de un discurso de odio, era un discurso de amor, de poder haber cerrado ciclos y hasta a veces de agradecimiento hasta hacia las personas que en su momento desaparecieron la persona, pero que más adelante entregaron la información necesaria para poder justamente pues volver a encontrarse, aunque no sea en vida, pero sí con los restos de su ser querido. Hablamos, como les decía, con Stephanie Heller. Ella es la jefa de la subdelegación del CICR para regiones como la región araucana de los Llanos. Creo que la oficina de ustedes principal está en Bucaramanga, ¿me corriges? Sí, exacto. Entonces, desde Bucaramanga cubrimos los departamentos de Casanare, Arauca, Boyacá, Santander, Norte Santander, Cesar, Guajira y el sur de Bolívar. Volviendo a ese informe sobre la situación de derechos humanos que ustedes presentaron y que ha sido ampliamente divulgado, Arauca ocupa primeros lugares, lamentablemente, en algunos de esos ítems que ustedes estuvieron revisando y sujeto a ese estudio. Sí, desgraciadamente Arauca ocupa el primer puesto en términos de cifras del desplazamiento gota a gota. Sabemos que los desplazamientos masivos tienden a tener más atención porque obviamente es mucho más visible, tiende a tener una mayor respuesta, una respuesta más oportuna, pero los desplazamientos individuales o gota a gota son los que más preocupan porque muy a menudo pasan desapercibidos, puede ser que no reciban la atención necesaria y fueron más de 19.000 personas que fueron registradas como desplazados individuales en el 2021, en 2022, perdón. Entonces puede parecer, independientemente de eso, no podemos asegurarnos de que esas cifras sean exhaustivas, porque esos son personas pues, que hicieron una declaración de víctimas Hay y no todas las subregistro. personas lo hacen. Hay probablemente un subregistro, sí. También Arauca está dentro de los departamentos más afectados por el confinamiento, o sea, aumentaron 10 veces las cifras de confinamiento entre 2021 y 2022. Son más de 3.600 personas que fueron confinadas durante el año pasado. Y Confinados, la, perdóname, confinados es que a raíz de la presencia de grupos o combates o cosas referentes al conflicto no pueden salir de su región o a qué le llamamos confinamiento. Sí, exactamente. Son personas que a raíz de enfrentamientos del conflicto no puedan moverse, puedan perder, a veces puede ser por un tiempo más largo, más corto, pueden también perder pues acceso a sus cultivos, a los animales de cría, por ejemplo, que puedan tener. Entonces eso genera una afectación mucho más amplia de lo que uno pueda pensar en un momento que no es solamente, bueno, me quedo 3 días en la casa. Eso genera una afectación. En confinamiento puede haber también problema para el acceso a la salud, niños que no puedan ir a la escuela, entonces el impacto es muy importante y va más allá del hecho de solamente estar confinado. Arauca también ha sido el cuarto departamento con más víctimas de artefactos explosivos. Hemos notado que en los últimos 6 años, cada año son más víctimas por artefactos explosivos. Nosotros como CICR no contabilizamos únicamente víctimas de minas antipersonales, sino también de los demás artefactos explosivos que están usados en los conflictos en Colombia. Y fueron entonces 515 víctimas en 2022 a nivel nacional, de las cuales 42 en el departamento de Arauca, que hace de ella entonces el cuarto más afectado. Y es justamente por eso que buscamos también esos espacios con las comunidades, para hacer esos talleres con las comunidades que entiendan cuáles son los riesgos con esos artefactos explosivos, porque obviamente todo el mundo piensa en el hecho de que un artefacto explosivo a uno lo puede matar, lo puede mutilar, lo puede herir, pero uno tiende a olvidar que eso significa también a veces restricción a las fuentes de aguas, restricción a los cultivos,
restricción a los servicios de salud, a los servicios educativos. Entonces la afectación, de nuevo, como el confinamiento, va mucho más allá. Y obviamente una contaminación por arma, una presencia de artefactos explosivos puede llevar al confinamiento de unas comunidades. Estábamos hablando justo antes del caso de los desaparecidos. En el 2022, a nivel nacional, registramos 348 casos de desapariciones, de los cuales 209 ocurrieron en el año, que también es seguramente un subregistro. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy seguimos registrando casos que son más antiguos, que las familias no se habían acercado a nosotros antes de eso, pero por lo menos 209 personas desaparecieron a raíz del conflicto armado en Colombia en 2022. Y son 5 departamentos que concentran el 79% de los casos, dentro de los cuales está Arauca. Arauca ha sido uno de los departamentos con más casos de nuevas desapariciones a raíz del conflicto el año pasado. Ustedes se transportan por todo el departamento, van sin ningún problema, pero hay noticias a veces que salen en los medios nacionales donde hay ataques a las misiones de la Cruz Roja Internacional. ¿En Arauca se ha presentado algún hecho, digamos, en materia de que tenga que ver con estos ataques de pronto a los vehículos, al personal, amenazas o algo? No, y ni en Arauca ni a nivel nacional. O sea, ha habido lugares donde en otras regiones del país donde a veces por tiempo el acceso puede ser restringido durante un tiempo, pero no hemos tenido ni en el 2022 ni en los últimos años ataques directo a unos equipos nuestros. Lo que sí se nota, esos son los ataques a los servicios de salud, ambulancias y otros servicios de salud, que fueron 426 casos reportados el año pasado, de los cuales no todos están vinculados con conflicto armado, pero el 38% de los casos sí tienen un vínculo con los conflictos, y entonces haya unas ambulancias que pueden ser atacadas o personal de salud amenazado, etcétera. Eso tiene un impacto mucho más allá de la atención directa y mucho más allá de la víctima en el momento, porque obviamente si hay ataques para médico, para personal médico, para enfermeras, auxiliares de salud, etcétera, pues son personas que terminan yéndose del puesto de salud del hospital y ya afecta todo el sistema de salud del municipio o del departamento. Son también niños que no reciben sus vacunas, servicios básicos para también mujeres embarazadas, para enfermos que no tienen ningún tipo de relación con los conflictos. Pero gracias yo creo, a la aceptación que tenemos, al hecho que tenemos ya más de 50 años trabajando en Colombia, que los actores nos conocen, pues hasta ahora se ha podido evitar cualquier incidente hacia nosotros. Ojalá siga así y ojalá se pueda mantener, gracias a este diálogo y esa aceptación, ese acceso al territorio, porque el trabajo nuestro no se hace en la oficina. Sí tenemos que pasar tiempo en la oficina porque hay informes que hacer y hay muchas cosas que hacer también en la oficina, pero la base de nuestro trabajo es estar en terreno, ver las comunidades, hablar con la gente. Siempre cualquier persona que nos ve en terreno puede venir a hablar con nosotros, pedir un espacio. Todo lo que se va a hablar con nosotros será confidencial. Los únicos casos en los cuales hablaríamos con más personas de lo que nos contó una persona es si esta persona nos los nos pide por favor si pueden hablar con X o Y para solucionar un caso. En este caso lo podríamos hacer, pero si no es confidencial. Gente que quizás nos están escuchando desde Saravena, la oficina está en Saravena, y también cualquier persona que tiene acceso de pronto a un celular. Hay un número que es el numeral 919, que es un número gratis, y eso es una línea gratis y central, y cualquier persona que quiera hablar con nosotros, que no sabe cómo hacerlo, lo puede hacer a este número. El numeral, que es ese cuadrito que pueden ver en un rincón del teclado, 919, y con eso sale en una línea en Bogotá y ellos nos dan los datos para después volver a contactar las personas. Y obviamente siempre estamos disponibles en ir en las comunidades a hablar con las personas. Creo que el contacto personal es algo muy importante, especialmente con unos temas tan sensibles como todo lo que está relacionado con el conflicto armado.
Numeral 919 de cualquier teléfono celular. Pueden conversar con la Cruz Roja Internacional, con el CICR. Y esto es confidencial, ¿no? Ahí no hay ningún tipo de, como esas grabaciones que encontramos en cuando uno llama a un banco o algo que dice su llamada será monitoreada y será grabada para efectos del servicio. Esto no aplica aquí. No aplica aquí de ninguna forma. Y también importante mencionar, tenemos un código de conducta, todo nuestro personal saben que tienen que apegarse a esas reglas, de ser respetuoso. Ninguno de nuestros servicios se paga, o sea, no pedimos dinero a ningún beneficiario para ningún servicio de que prestamos. Pero si por algún motivo o tienen duda, esas personas no son del CICR, pueden también llamar a ese número para indagar y o si alguna persona parte de nuestro personal no se porta de una forma adecuada con las comunidades o pide favores a cambio de una asistencia, por ejemplo, eso no está permitido y también importante que la gente sepan que nos pueden contactar a ese número para reportar el caso y para que podamos tomar medidas. Insisto también en eso porque ha pasado en varias ocasiones. El año pasado sucedió del lado de Arauca y Casanare. En principio de año tuvimos también un caso en el Catatumbo de gente que se hacen pasar por nosotros y que le dicen a la gente, si ustedes ya pagan a ese número 30,000 pesos y así va a recibir 3 mercados, ninguna de nuestra asistencia, toda nuestra asistencia es gratis. Para nada les vamos a pedir algún dinero, alguna contribución de ninguna forma. Entonces eso también es importante y si alguien se lo pide, que por favor lo reporten y no se dejen engañar, no cobramos para ninguno de nuestros servicios si alguien se lo pide o tiene que ser reportado si realmente es alguien del CICR o lo más probable es que no es alguien del CICR, pero alguien que se está haciendo pasar por nosotros, lo que desgraciadamente sí ha pasado y sigue pasando con cierta frecuencia. Los intermediarios entonces son el señor numeral 919 y en Arauca principalmente la oficina de Saravena, para que la gente lo tenga claro. Usted, campesino, amigo de la finca, empresario, cualquier ciudadano que esté en Arauca, ojo con los intermediarios, no se vayan a dejar timar que el CICR no acude a ningún tipo de intermediarios para solucionar, ayudar, brindar algún tipo de apoyo. Numeral 919 para que ustedes estén pendientes. Ya es muy común que todos tengan celulares. Si usted que está en el campo no lo tiene, pídaselo a algún amigo y si tiene algo que comunicarle al CICR, pues por favor hacerlo de una manera directa. Nadie puede actuar en nombre del CICR. Hablamos con Stephanie Heller, ella es la jefe para nuestra región aquí en Arauca, la madrina del CICR para Arauca. Y quisiera preguntarle, Stephanie, ya para finalizar esta entrevista y agradecerle mucho por su tiempo y su consideración con nosotros, ¿qué se viene para Arauca? ¿Qué misión están emprendiendo ustedes? ¿Qué se viene para Arauca? ¿Qué vienen ustedes a hacer en los próximos días, meses aquí en Arauca? Pues obviamente nosotros seguimos buscando siempre el diálogo con todos los portadores de armas, recordarles sus obligaciones en el marco del derecho internacional humanitario, recordarles también que estamos presentes para apoyar en caso, por ejemplo, pues de liberación, en caso de necesidad de parte de las comunidades. Eh, Predecir con muchos meses de adelanto lo que vamos a hacer no lo puedo decir porque justamente tratamos de mantener una cierta flexibilidad en el trabajo que hacemos para justamente adaptarnos a las dinámicas del conflicto, que a veces puede ser que el conflicto se mantenga en las mismas zonas durante mucho tiempo o puede ser que evolucione. Entonces siempre vamos a seguir la situación, ir a las zonas más afectadas, poder brindar la asistencia más oportuna posible y seguiremos pues intermediando entre las comunidades y los actores armados cada vez que sea necesario. Y ojalá, yo creo que también es en un momento en que se habla, en un momento en el país donde se habla mucho de paz, de diálogo, de derecho internacional humanitario, pues enfatizar que si bien el derecho internacional humanitario como tal solo no va a resolver el conflicto, es un marco que da unos mínimos y que ayudan a crear el ámbito propicio para negociar, para adelantar también pues unos acercamientos entre las partes
y nosotros estamos también siempre dispuestos, que sea por parte de los actores armados, de las comunidades, de una escuela o lo que sea, que quieren también entender mejor qué es el derecho internacional humanitario, cómo puede servir también a las comunidades, pues también podemos hacer capacitaciones, talleres, lo que sea, para que la gente se puedan apropiar de este derecho que ayuda a zonas tan afectadas por los conflictos armados como Arauca. Le robo la última pregunta, por favor. Si alguien tiene un familiar retenido, secuestrado, si alguien no sabe qué hacer, le acaban de informar que su familiar está secuestrado o no tiene razones de esa persona, pero pues la única razón que tienen es que el grupo armado dice lo tenemos nosotros, ¿qué debe hacer esa persona? ¿Puede acudir al CICR? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo es el actuar en un momento de dificultad como este? Claro, esa persona se puede comunicar con nosotros llegando a la oficina, si nos ven en terreno acercándose a cualquier colega nuestro. También es importante mencionar cómo reconocernos en terreno. Cuando estamos en terreno siempre tenemos unos carros blancos que tienen el emblema es la Cruz Roja, dentro de un doble círculo negro que dice Comité Internacional Genève, que es Ginebra, donde tenemos la sede, que está escrito así en negro, y en terreno, en zona rural, siempre tenemos unos petos también con el mismo logo, y si tienen duda pueden pedir un carnet de identificación, ustedes son de la Cruz Roja Internacional, entonces siempre se puede acercar a nosotros. El numeral 919 también, si no tienen otro número de teléfono, sé que en Arauca mucha gente tienen algún número u otro de alguno de los colegas de Saravena, pueden llamar uno de esos números, o si no tiene más número, a través del numeral 919, y nosotros de manera confidencial, obviamente, pues recibimos el caso, tomamos la información, y como le mencionaba, no es que vamos a poder negociar una liberación, pero podemos por lo menos hablar con los actores, garantizar un trato digno, un contacto familiar, una atención oportuna también en salud en el momento de la liberación, y siempre estamos dispuestos pues para recibir esas personas una vez sean liberadas. Stephanie, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa Al Aire. Esto sin duda es un material pedagógico también para que las personas entiendan un poco más la misión tan relevante e importante que realizan ustedes en Arauca y en el país y en el mundo, por supuesto. Así que le agradecemos mucho por este espacio. Gracias a Eliana también por habernos hecho este contacto, y qué bueno que ustedes fijen su mirada también en medios alternativos, en medios comunitarios, en medios que no tienen quizá ese despliegue nacional como los demás, pero estos medios chiquitos, estos medios que surgen desde las regiones tan apartadas como Arauca, también tienen un papel fundamental con las comunidades, y es llevarles ese mensaje precisamente de personas que a las cuales ellos no tienen acceso, y para eso son los medios comunitarios y los medios de comunicación que nacen del mismo pueblo, que nacen de la misma ciudadanía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Y sí, claramente esos medios comunitarios son los que nos interesan más, porque justamente son ustedes que están más cercanos de las personas que nos interesan, a las personas a las cuales queremos llegar. Y entonces, pues para todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, de nunca dudar. En el peor de los casos nos llaman, si es algo que no podemos hacer, pues le vamos a decir qué pena, eso no es algo que podamos hacer, pero sin ninguna pena no duden en contactarnos, en hablar con nosotros, y cualquier orientación que les podamos dar o apoyo, pues con el mayor de los gustos. Al aire. Estamos al aire. Estamos al aire. Un espacio informativo de análisis, opinión, entrevistas, actualidad y los hechos que son noticia. Dirige Miguel Matus. Miguel Matus. Al aire. Al aire Noticias. Al aire.